Decimos que nos convoca hoy esta actividad maravillosa que es la de presentar un libro. Miguel es prolífico, Miguel Gargiulo, a mi derecha, discúlpeme, es prolífico, lo conocemos, es historiador, es también periodista, es sociólogo de profesión, pero sobre todas las cosas, Miguel es alguien absolutamente inquieto por lo que sucede en Bolívar, no solo en términos de la actualidad, sino en la historia, en recomponer esas partecitas que constituyen la historia comunitaria, la historia de Bolívar. Y en ese sentido, haber armado Fuimos Equipo, que es un libro que reúne 148 entrevistas, es increíble, es una cantidad impresionante que nos da cuenta, por un lado, de la tarea ardua que emprendió Miguel con el tema de hacer propiamente las entrevistas y la transcripción y entender el contexto y demás, pero además nos da una idea de la cantidad de gente que trabajó durante la pandemia de COVID-19 en Bolívar, y es una historia que me parece que nos debe resultar absolutamente pertinente revisitar. Esto lo creo desde lo más íntimo, que el tema de la pandemia me parece que es algo que tratamos de no acordarnos. Y me pasó cuando hice la lectura de revisar algunas cuestiones que no le llamo exactamente corregir, pero bueno, esta lectura que uno hace, hubo momentos de profunda congoja al leerlo, e inclusive de emoción de esa que uno debe retirar por un segundo lo que está leyendo y decir, me tengo que recomponer, porque efectivamente para cada uno y para cada una de nosotros reviste una historia diferente. Para algunos, por supuesto, que mucho más densa, quienes perdieron a un familiar o pasaron momentos muy críticos. A todos nos tocó, cercano o más lejano, ver un familiar que quede en el hospital, que entre y no sabíamos qué sucedía después. Digo, esas historias sin duda que marcaron la psicología de la comunidad, sin duda que hicieron mella. Y me parece que no hemos hecho aún, no solo como bolivarenses, sino a nivel mundial, no hemos hecho una visita a esa parte de nuestro inconsciente colectivo e individual. ¿Qué pasó allí? ¿Dónde alojamos todo lo que sucedió en la pandemia? Entonces, para ir cerrando y darle espacio a quienes vienen a compartir esta presentación, digo que Fuimos Equipo es una promesa también a seguir siendo equipo. Es una invitación a que sigamos siendo equipo. Que esta lectura también sea una lectura que nos invite a repensarnos como colectivo, a pensar el rol del Estado, a pensarnos como ciudadanos y ciudadanas comprometidas con la seguridad, la salud, la vida de los demás. Contrariamente a lo que pareciera haber sido una de las respuestas humanas a esto, que puede encerrarnos y descubrirnos de los demás como si fueran todos un peligro, me parece que la invitación de Fuimos Equipo es a pensar todo lo contrario. Es decir, no es encerrándonos, no es mirando hacia adentro y solamente nuestra propia supervivencia, sino el trabajo codo a codo y la confianza en los demás. Recuperar la confianza en las otras y en los otros me parece que es un horizonte que nos propone este libro, a partir, insisto, de recuperar la voz en primera persona de cada una de las personas, no sé si de todas, pero de muchas de las personas que le pusieron el hombro al trabajo de cuidar nada más y nada menos que la vida de los y las bolivarenses. Así que bueno, en principio felicitaciones Miguel, gracias por esto, gracias por el libro, gracias por ponerte a trabajar en función de la memoria colectiva. No es la primera vez que lo haces, tenés una trayectoria en esto y siempre agradecida. Te dejo a vos para que digas lo tuyo. Yo no me jugaría con ese micrófono, ¿sí? Genial, bueno, perfecto. A ver, ahí quedamos pialados. Bueno, en principio surgen un montón de ideas a partir de lo que has dicho, Dani, pero la primera que quiero decir es que el trabajo real lo hicieron muchos de los que están acá y los que están en la mesa.
En realidad, eso es lo primero que quiero decir. Y la segunda cuestión es que el trabajo o el libro viene a ser una suerte de actitud laudatoria y agradecida desde mí y un montón de gente que comparte conmigo a las más de 1000 personas que nos cuidaron. Más de 1000 personas trabajaron en defensa de la ciudad y los ciudadanos. De esas 1000 personas, 1000 y un poco más, hice un recorte de 200, de los cuales 148 aceptaron estar, otros no se animaron, otros no pudieron y otros no quisieron. Pero me parece que es representativo de ese número tan importante que es el de las 1000 personas iniciales. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con el título. La idea de equipo, yo tengo una duda bastante profunda acerca de si lo somos en la actualidad. Si la noción de equipo tan profunda, gigantesca que hubo durante la pandemia, esos 1000 más, cuando dije 1000 personas estoy hablando de empleados municipales y personas de la sociedad civil, no solamente el Estado. Hay mucha gente aquí, veo algunos, podemos hablar un poco de eso, de quienes desde la sociedad civil también se sumaron para colaborar a esta actitud estadocéntrica que no había otra manera de hacerlo, ¿no? La defensa de la ciudad de los ciudadanos y solo el Estado en aquel momento la podía hacer. Y en mi concepción, pero no vamos a entrar en un debate en eso, siempre es centrar el Estado en la cuestión de la vida nacional. Así que la idea de equipo surge de las propias entrevistas. Los entrevistados fueron los que me fueron hablando permanentemente de que se sentían parte de un equipo y en su gran mayoría que lo volverían a hacer. Volverían a pasar por esa extraordinaria carga laboral que tuvieron, carga psicológica que tuvieron, y en algún sentido o contrasentido, porque hubo una primera instancia de aplausos a quienes estaban trabajando y después una cuestión de, no sé si por desgaste, por la insidiosa catarata de estupideces que los grandes medios de comunicación propagan acerca de las teorías conspirativas, empezaron a insultar a los médicos, a los enfermeros, a los camilleros. El tercer punto tiene que ver con Marcelo Amaro, porque es el gran responsable de que haya comenzado a escribirse el libro. Nos solemos encontrar en nuestros trabajos con Marcelo en PAMI. Y me comentaba acerca de lo que habían sufrido o lo que habían vivido. Yo lo contaba del sufrimiento en ese momento. Y para mí era un universo, no era un mundo, un universo lo que me contaba, porque nada de lo que parecía tener Marcelo como contenido histórico de la pandemia me atravesaba. La pandemia para mí había sido poco más que un contagio leve, porque ya estaba vacunado y después estar en casa, pero siempre estuve en casa, así que no había cambiado mucho mi existencia. Lo que sí me cambió en el interior fue la mirada que empecé a tener a partir de lo que me contaba Marcelo. De allí fue que acordamos que si él se comprometía a ayudarme, y así lo hizo por supuesto, en una sucesión de charlas, me abrió un panorama que me permitió establecer esta suerte de punteo de las personas que tenía que entrevistar. ¿Y por qué digo punteo? No voy a nombrar a mucha gente porque tengo temor de dejar algún sector afuera, pero el punteo era extraordinario, era un sistema organizado con una sucesión de subsistemas que convivieron y fueron creciendo durante la pandemia. Primero el sistema gubernamental, a partir de la toma de decisiones del intendente y su equipo. Después el subsistema del hospital, la veo a la directora Marcela Laborde, y voy a contar una anécdota que es de una película de Kusturica, a los que les gusta el cine, algunas de las cosas que tuvo que vivir Marcelita. Después el subsistema de los chicos de Vial, de los chicos de la Guardia Urbana, controlando para que no se filtrara el virus a partir de los que ingresaban clandestinamente.
Sobre esto también, después si hay lugar, hablaremos un ratito acerca de esta cuestión. El Ariano Sociedad Anónima, fabricación, traslado e instalación de piletas. Somos una empresa dedicada a la agroindustria náutica y de competición que hace 40 años te acompaña cada verano. Contamos con filtrado con gabinete, automáticos para molinos y reposeras, todo en fibra de vidrio. Estamos en Ruta Nacional 5, kilómetro 263. Teléfonos 02317 4711 71 y 02317 4331 55. Búscanos en Facebook e Instagram como El Ariano Piletas de Natación. Disfruta del verano con piletas de El Ariano. Rubén Aires, profesor de Educación Física. La experiencia de más de 30 años y la misma pasión por el fitness. Te brinda un espacio distinto, con la alegría de Zumba, Tabata y el bienestar del stretching. Conseguí la armonía en tus entrenamientos, en Avenida Lavalle 265.